Amén, amén. Bienvenidos a su servicio de esta tarde de Centro Palabra de Fe. Reciban un fuerte saludo de parte de cada uno de nosotros en este servicio en vivo desde Centro Palabra de Fe, donde les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que las bendiciones del Señor el próximo año sigan alcanzándolo a usted ahí. Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Gracias por estar con nosotros en este día. Vamos a prepararnos para alabar a nuestro Dios como Él se lo merece y para recibir palabra, para estar informados acerca de la palabra. Vamos a ser edificados en este día. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque cada domingo a la 1:30 de la tarde usted tiene una cita con nosotros y con su Dios. Amén. Pues vamos a prepararnos en esta tarde para alabar a nuestro Dios. Vamos a prepararnos. Si usted se sabe estos coros, cante con nosotros, igual que la congregación de aquí, los que se quedaron, los que están llegando. Vamos a alabar a nuestro Dios como Él se lo merece. Venid, fieles todos, a Belén marchemos con gozo triunfante, henchidos de amor, y al Rey de los cielos contempla poder venir, adoré, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid, fieles todos, a Belén marchemos con gozo triunfante, henchidos de amor, y al Rey de los cielos contempla podemos venir, adoremos, venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo el Señor. Venir y adoremos, porque Él merece toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración es para Él. Siga cantando con nosotros, al mundo paz, porque Él vino y nos dio paz. Él es la paz de este mundo. Si tú no tienes a Cristo, no tienes esa paz. Necesitas la paz de Jesús en tu corazón para que Él te transforme. Canta con nosotros. Al mundo paz nació Jesús, nació, ya no es el corazón ya tiene luz, y paz su santa guía, y paz su santa guía, y paz tu santa guía. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder. La salvación les mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder.
al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. La salvación les mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. La salvación les mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Su amor y su poder nos ha dado a un mundo que tanto lo necesita. ¿Por qué no levantas tus manos ahí y lo adoras? Con todo tu corazón adorándolo a Él. Cuando miro tu santidad, cuando miro tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada, tu luz, Señor. Cuando es gozo el agradarte a ti, y mi voluntad se entrega a tu amor. Cuando todas las cosas son nada, tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor, mi razón de vivir es adorarte a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor, mi razón de vivir es adorarte a ti. Cuando miro tu santidad, cuando miro tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el agradarte a ti, y mi voluntad se entrega a tu amor. Cuando todas las cosas
son nada tú, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Adóralo. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro, Señor. Mi razón de vivir es adorarte a ti. Nuestra razón de vivir, oh Rey, es adorándote a ti, oh Rey. Exaltándote, Rey, porque tú lo mereces. Porque tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Todo poder y majestad, oh Rey. Es digno, Señor. Solo tú eres digno, Rey. Aleluya. Solo Él es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Todo poder y majestad. Con ustedes, nuestro pastor. Aleluya. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Todos juntos, dígalo conmigo. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En hebreo, dígalo conmigo en hebreo. Aleluya, kitov, ki. Leolam Hasdo, aleluya. Él es bueno. Y Él es bueno con todos todo el tiempo. Él es misericordioso. Él es compasivo. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a estar hablando y enseñando el tema Emmanuel. Dios con nosotros. Dígalo conmigo. Emmanuel. Dios con nosotros. Es lo que quiere entender esa palabra. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Los que están aquí pueden sentarse, tomar su lugar. Gloria a Dios. Y, ¿verdad? Les damos, ya yo sé que el Leandro les dio a todos una bienvenida. Todas las personas que están viendo a través de estos medios sociales en todo el mundo entero. Gloria a Dios. ¿Sabe que queremos saber? Si usted nos manda una notita, ¿dónde usted está viendo esta transmisión en vivo? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? Porque queremos saber hasta quiénes son los que están sintonizando. También le animamos a que usted comparta este sitio, comparta esta información con sus familiares, con sus conocidos, con sus amigos, para que también juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Siendo de que estamos tan cerca, ¿verdad?, al tiempo que celebramos, ¿verdad?, el nacimiento del Redentor, el nacimiento del Salvador de todo el mundo. Vamos a estar, ¿verdad?, viendo en las Escrituras unos versículos. La semana pasada estuvimos viendo algunos versículos, algunas cosas. Voy a estar repitiendo algunas cosas que mencioné la semana pasada, pero vamos a estar viendo otras cosas nuevas, otras cosas que yo sé que va a bendecir nuestros corazones y nuestras vidas. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 al versículo 20, el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 20. ¿Ya tiene ahí su palabra? Vamos a estar, si usted no está en un lugar donde tiene su Biblia, pues ponga suma atención a la lectura de la palabra de Dios, y voy a estar parando en ciertos puntos para explicar algo, para ministrar en ciertas cosas, traer información.
dice la palabra que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empatronado. Entonces, esto no es algo que solamente fue al pueblo de Dios. Esto no fue algo para los judíos. Esto fue para todo el imperio, fue para todo el mundo. Tenían que ser empatronados. ¿Qué es eso? Tenían que ser registrados y también el propósito era de levantar un censo, contar cuánta gente había, pero también el propósito era de traer los impuestos. Era algo que tenían que también traer los impuestos. Entonces, dice la palabra que se promulgó este edicto. Ahora, esto es algo muy interesante de explicar y ver, de que José y María eran de la región de Galilea, estaban viviendo, aunque sabemos, ¿verdad?, que, en Galilea había un pueblo cerca de Galilea, en la región de Galilea, había un pueblo que se llamaba Nazaret. Nazaret es donde estaba José y María, estaban ahí ellos. Entonces, la palabra de Dios nos dice, vamos a estar leyendo eso en Mateo, donde la profecía de Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2, habla bien claro dónde iban a ser el Salvador, el Cristo, el Rey de los judíos. Ahora, todos estos nombres que yo he mencionado, todos están hablando de una misma persona. El Salvador del mundo era el Salvador del pueblo de Dios, el Cristo, Jesús, Salvador. La palabra Jesús significa Salvador. No era solamente el Salvador de los judíos, del pueblo de Dios. Vemos que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, viene a ser Salvador de todo el mundo entero, todo el mundo, de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, no solamente de un pueblo, pero de todos los pueblos, todas las naciones. Entonces, Cristo Jesús, las profecías, la palabra de Dios, habla del Salvador. El Salvador, vamos a estar viendo, es Cristo Jesús. Habla también del Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega, el nombre griego para la palabra Mesías. Mesías es la misma, en hebreo es Mesías. ¿Y qué significa? ¿Qué es esa palabra Mesías? Mesías significa el ungido de Jehová y su unción. Pero la palabra de Dios también dice que el Cristo, el Mesías, en hebreo Mesías, Cristo en griego, que el Cristo, el ungido de Dios, iba a ser también no solamente el Salvador, el ungido, pero también iba a ser, vino para ser el Rey de los judíos. Eso está conocido también como el Rey de los judíos, el Cristo que había sido profetizado. ¿Por qué? Porque Dios así le dio la palabra y la promesa al rey David. Al rey David, Dios se le habló y se le manifestó, y Dios le dijo a David, ¿verdad?, que de su simiente iba a venir uno que iba a reinar sobre Israel, pero iba a reinar sobre todo el mundo, y su imperio iba a ser para siempre, pero iba a venir a ser el rey de los judíos, el rey del pueblo de Dios. Dios se lo dijo a David, que de su descendencia, de su familia, de la raíz de David, y eso estaba profetizado también por el Espíritu Santo. Entonces, una vez más, el Salvador es Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Rey de los judíos es Cristo Jesús, el mismo, y el Rey de todo el mundo entero también viene a ser la misma persona, el Hijo de Dios. Y vamos a estar viendo estos versículos para probar todo lo que estoy mencionando, ¿verdad?, del Rey de los judíos. Pero, siendo de que José y María eran de Galilea, de Nazaret, y la palabra de Dios bien claro dice en Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2, que en Belén de Judea iba a nacer
el Redentor, iba a nacer el Cristo en Belén de Judea. Vamos a ese versículo para que usted pueda ver. Estamos en el profeta Miqueas, 700 años antes que naciera Jesús. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía es Cristo. Cristo, ¿verdad? Vino sobre el profeta habló por el Espíritu de Dios, y fíjese lo que dice: pero tú, Belén, y vamos a estar leyendo eso también en Mateo capítulo 2, pero ahorita vamos a Miqueas 2, perdón, Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, esto es algo bien interesante, que dice que en Belén, ¿verdad? Dice, de tu Belén, de mí saldrá el que será Señor de Israel. Pero luego dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien interesante que el Espíritu Santo nos está diciendo que el que va a venir a ser Señor de Israel ya existía antes de todo lo que existía. Él existía en la eternidad con Dios. Él existía antes de la creación. Antes que hubiera cualquier cosa, antes que existiera cualquier cosa. Dios, el Verbo, Cristo Jesús, ya existía con el Padre. Y bien claro que el profeta dice que sus días son de la eternidad. Sus salidas son desde el principio de todas las cosas, desde los días de la eternidad. Bueno, el único que está ahí también es Dios el Padre. Entonces podemos ver de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él existió con Dios antes de que existiera. Vamos a regresar a Lucas el capítulo 2, donde estamos leyendo, y vamos a continuar en Lucas el capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Ahora, querías explicar, por eso estaba hablando de Belén. Belén está está 2 millas del templo de Jerusalén. Belén está solamente 2 millas de Jerusalén. Pero Nazaret está a 70 millas de Belén. 70 millas de Belén. Normalmente en esos tiempos personas podían viajar 20 millas en un día. 20 millas a burro, caminando, a carreta, o de una manera, solamente podían como 20 millas en un día. Solamente había 12 horas en el día. Entonces no podían viajar en la noche. Era muy peligroso viajar en la noche por los ladrones, ¿verdad? Y sabemos que había ladrones porque Jesús, usando la parábola del buen samaritano, habló del hombre que fue asaltado por ladrones y lo dejaron moribundo ahí, le robaron todo. Entonces sí, había ladrones, así como lo hay todavía, había ladrones en ese tiempo. Entonces no viajaban durante la noche, solamente durante el día, y solamente 20 millas podían viajar por día. Entonces María ya estaba encinta, pero Dios tuvo que mover, Dios tuvo que hacer algo para que el Mesías, Cristo Jesús, naciese en Belén. Entonces, ¿qué es lo que Dios tuvo que hacer? Dios tuvo que trastornar todo un imperio. La razón por qué digo que trastornar es porque esto no fue algo fácil de que todos dejaran sus trabajos, sus negocios, para tener que regresar a la ciudad de su nacimiento para poder ser empatronados. Y el censo. Entonces, no eran solamente los judíos, era todo el mundo. Y dice la palabra que este fue el primer censo. Dios tuvo que hacer eso para que María y José viajasen a Belén, y vamos a leer eso porque usted puede ver de que él era de ese lugar. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos, no solamente los judíos, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empatronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Ahora, la Biblia dice pañales, pero originalmente en griego la palabra son lienzos. Eran unos lienzos especiales que los pastores usaban en las ovejitas recién nacidas. Les enrollaban sus pies, las envolvían con lienzos en las 4 patas de las ovejitas recién nacidas, porque esas ovejas iban a ser el cordero, los corderitos de la Pascua. Esas son los que iban a ser ofrecidos en el templo. Entonces, ese campo de los pastores, así se llama y todavía existe. El campo de los pastores está pegadito a Jerusalén, está cerquitita de Jerusalén, cerca del templo, donde estaba el templo ¿verdad? De Salomón. Y entonces los pastores, ahorita vamos a mencionar los pastores, ellos tenían el trabajo de asegurar inmediatamente, después que nacían esos corderitos, tenían que envolver sus piernas y sus patas, ¿verdad? Con lienzos, porque no podían quebrarse ningún hueso, porque Dios había dicho que el cordero que iba a ser ofrecido en la Pascua, el cordero de la Pascua no podía tener ningún defecto, no podía tener ningún hueso quebrado. Entonces esos corderitos tenían que ser vigilados, tenían que ser cuidados constantemente con estos pastores. Y ellos sabían que cada año, en el mismo mes, el mismo tiempo, el mismo día del mes y a la misma hora, entre las 2 tardes, tenían que llevar esos corderos, y eran muchos, tenían que llevarlos al templo para que el sacerdote, el sumo sacerdote, tomara esos corderos, derramaran la sangre de esos corderos, poniendo sus manos sobre esos corderos y luego inmolándolos y luego asando la carne. Todo esas las instrucciones de Dios. Eso eran las instrucciones de Dios. Y tomaban asaban la carne y luego la sangre era rociada en el templo y luego iban y rociaban también todo el templo y el pueblo con la sangre del cordero. Era la sangre del cordero de la Pascua. Entonces vemos de que estos pastores no eran cualquier pastores. Había muchos pastores por todas partes de Galilea, en Judea, en Nazaret, pero estos pastores eran pastores especiales. Eran pastores que estaban cuidando los corderos de la Pascua que iban a ser ofrecidos. Por eso los ángeles se les manifestaron a estos pastores. Vamos a ver lo que ocurrió. Dice que ellos apacentaban, ¿verdad? Luego dice, lo envolvió en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. Muchas personas tienen la idea y la costumbre o la tradición es que Jesús era pobre, pobrecito, no tenían dinero para el mesón, no. Eso es mentira. Él tuvo que nacer en una cueva porque no había lugar, dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar? Porque se habían llenado todos los mesones, no había lugar, porque cuando María y José salieron, llegaron tarde. María y José no podían viajar tan rápido como los demás. Entonces, en vez de tomar 3 o 4 días para ir a Jerusalén, de Nazaret a Belén, les tomaron como 7 a 10 días. Cuando ellos llegaron, todo ya estaba lleno, no había lugar. Entonces, el único lugar que encontraron fue una cueva. En la cueva había muchas cuevas en esa área. Y los pastores conocían esas cuevas porque ahí es donde llevaban a sus ovejas. Ellos entraban también cuando había, ¿verdad? Entonces, y estas cuevas no eran cuevas pequeñas, eran cuevas grandes. Entonces, vemos ahí en el versículo 8, dice que había pastores en la misma región. Bueno, esto es en la región, en el lugar que se llama el pasto de los pastores.
Shepherd's Field, así se llama, en inglés es Shepherd's Field, el campo de los pastores. Estos pastores son los pastores que vigilaban sobre las ovejas que van a ser ofrecidas en holocausto, los corderos de la Pascua. Dice, había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces dice, esto os servirá por señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Esa palabra pañales, ¿verdad? La Biblia aquí dice pañales, pero originalmente son esos lienzos que se envolvían en las piernas de los pastores, de los corderitos, ¿verdad? Dice, acostado en un pesebre. Hallaréis. Tienen que hallarlo porque tienen que buscar en las diferentes cuevas. A los pastores no les guió una estrella como los magos, pero ellos tuvieron que ir de cueva en cueva. Y la señal que iba a ser, Dios le dijo, la señal va a ser que ahí en esta cueva va a haber una familia, ¿verdad? Va a ser la mamá y papá, pero van a tener el Redentor. En ese mismo día, el Salvador del mundo va a estar en un pesebre, en un lugar donde se le da comida a los animales, ¿verdad? Dice, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles dijeron paz, buena voluntad con los hombres. Pero ¿dónde está esa paz en este mundo? ¿Dónde está esa paz entre los hombres? No hay paz. Mientras que no haya el príncipe de paz. Los ángeles no estaban diciendo que ahora los hombres van a tener paz el uno con el otro. Los ángeles estaban diciendo que ahora el hombre puede tener paz con Dios. Ahora el hombre puede reconciliarse con el Dios de la creación, porque el mundo entero, toda la humanidad éramos enemigos de Dios porque estábamos sirviendo al Dios de este siglo. Estábamos viviendo en la corriente de este mundo, siguiendo los placeres de la mente, los placeres de la carne. Éramos, como dice Pablo en Efesios 2, hijos de ira, igual que los demás, llenos de tinieblas. No había paz en nuestros corazones, no había paz en nuestro hogar, no había paz en el matrimonio, no había paz en nuestros vecinos, no había paz en ningún lugar, porque mientras que el hombre no tenga la paz de Dios en su corazón, no va a tener paz con ninguna persona. Va a ser muy difícil que tenga paz. Siempre va a estar con ira. Siempre va a estar en algo. ¿Por qué? Porque sin Dios en el corazón, sin Cristo, Jesús es el príncipe de paz. Y sin la paz, el hombre no puede tener paz en su familia. Oh, gloria a Dios. ¿Qué personas han recibido al príncipe de paz? Y todo ha cambiado, no rápida, no de la noche a la mañana, pero ya cuando tienen a Cristo Jesús, empieza a haber una transformación en esa persona, en esa mujer, y la paz de Dios empieza. Pero primero viene una paz con nuestro Creador, una paz con Dios, y es lo que todo el mundo está necesitado. Está necesitado de esa paz con Dios. El pecado separó al hombre de Dios. Pero Dios no fue el que abandonó al hombre. El hombre fue el que le dio la espalda a Dios. Pero qué amor tan grande de Dios. Él en su amor infinito vio la humanidad totalmente llena de pecado, llena de problemas, llena de oscuridad. Satanás haciendo de las suyas, trayendo guerra, trayendo todo lo que está pasando. Y Dios en su gran amor decidió enviarnos el regalo más grande que Él pudo dar a la humanidad. Nos dio a su propio Hijo, a su Hijo unigénito. Dice el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos
esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Entonces los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Perdón. La palabra de Dios dice, y todos los que oyeron se maravillaron. Entonces no era solamente José y María que oyeron lo que los ángeles les dijeron a los pastores concernente al niño, pero estos pastores, cuando iban regresando a sus rediles, iban regresando a sus ovejas, no iban callados, iban contándole a todos lo que habían oído y visto. Y todos los que oyeron lo que los pastores dijeron, se maravillaron. Dios quiere que tú y yo también podamos llevar estas buenas, gloriosas nuevas del Redentor. No solamente el Redentor ha venido y vino 2000 años atrás y nació en un pesebre, pero el Redentor vino y ha venido a nuestros corazones porque nosotros le hemos abierto nuestros corazones a Él. Y Él ha traído esa paz, Él ha traído ese amor que solamente Dios puede dar. Ahora, en Mateo capítulo 2 encontramos también la historia ¿verdad?, de los magos, de los hombres sabios, los magos que vinieron del oriente. Dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, estos magos eran reyes, pero también son conocidos como hombres de mucha sabiduría, mucho conocimiento. Estos magos eran personas que tenían la palabra de Dios. Estos magos tenían los libros de los profetas. Estos magos también tenían los escritos de Daniel. Daniel, que fue profeta, que fue llevado cautivo por Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces Daniel y otros escritores los tenían. Estos hombres eran hombres que conocían la palabra de Dios, pero también tenían otro conocimiento. Tenían un conocimiento de las estrellas. Dios puso las estrellas como señales también. Y ellos se dieron cuenta en Números capítulo 24, versículo 17. Mira qué bonito dice ahí el Espíritu Santo. En Números capítulo 24. Vayan conmigo rápidamente a Números 24, el versículo 17. Mire lo que dice el Espíritu de Dios. Lo veré. Está hablando de algo en el futuro, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella. Y en mi Biblia, la palabra estrella está toda la palabra en letras mayúsculas, letras grandes. Saldrá estrella de Jacob. ¿Por qué dice estrella de Jacob? Y luego dice, y se levantará cetro de Israel. ¿Estrella de Jacob? ¿Estrella de Jacob? ¿Por qué Jacob? Jacob tuvo 12 hijos. Y entre los 12 hijos nació un hijo llamado Judá, que significa adoración y alabanza. Judá era uno de los hijos de Jacob. Y Dios profetizó que de la línea y de la simiente de Judá, el hijo de Jacob, iba a venir el Redentor. Acuérdese que David vino de la tribu de Judá. Y Dios le prometió a David. Ahora, en Números, esta escritura ocurrió años, cientos y cientos de años antes que naciera David. Números fue escrito antes de David, muchos años antes de David. Y Dios ya había dicho que de la simiente, de la semilla o de la línea de la tribu de Judá, iba a venir una estrella. La estrella, ¿cuál es esa estrella? El Hijo de Dios. Y por eso, vamos a regresar ahora a Mateo. Estos magos sabían todas estas cosas. Estaban esperando esa estrella.
La constelación, hay 12 constelaciones de estrellas en el universo, en el cielo. Y hay una constelación que es Leo, león. El león. Entonces, en esa constelación se formaron y se unieron varias estrellas para formar una luz, una estrella grande. Y los magos, los hombres sabios, estos reyes, siendo que estaban educados, estaban esperando que sucediera. Cuando ellos vieron esa estrella en la constelación del Leo, sabían que el rey de los judíos había nacido. ¿Por qué? Porque todos sabían que la tribu de Judá representaban esas estrellas. Se formó esa estrella. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 2. Esto está, pero glorioso, porque Dios, el Dios creador, ¿verdad? Entonces estos magos vinieron buscando, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ellos dicen, su estrella hemos visto en el oriente. No ha visto otro rey que ha nacido, que fue anunciado su nacimiento con una estrella. Solamente un rey. Solamente un rey. Dios usó las estrellas para anunciar su nacimiento. Y ese es el rey de todos los reyes, el Hijo de Dios. Su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén, de en vez de alegrarse. No, él no se va a alegrar. Él quiere ser rey. Nadie no quiere compartir su reino con nadie. Dice, se enojó, se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ahora note que el Salvador y el Cristo es el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Ya sabemos que eso es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Usted cree que quería adorar? No. Fíjese lo que sucede. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, que el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. ¿Por qué se alegraron? Esa estrella ya no se les había aparecido, porque solamente cuando apareció la primera vez, cuando nació, se apareció la estrella. Cuando llegan allá a Belén, no habían visto la estrella, pero ellos sabían que en Jerusalén era la capital del rey David, y que si iba a venir el rey de los judíos, iba a nacer en Jerusalén, que es la capital de la nación de Israel, de la nación de los judíos. Entonces estos magos inmediatamente, ellos se llenaron sus camellos, llenaron sus caravanas y empezaron a viajar a la capital de Judá, a la capital que era Jerusalén. Cuando llegaron allá, preguntaron dónde está el rey de los judíos, porque hemos visto su estrella. Pues no la habían visto esa noche, la habían visto cuando salieron, pero se alegraron mucho, porque cuando salieron después de hablar con el rey, volvió a salir la estrella. Pero luego la estrella se estaba moviendo, y esta estrella estaba en el día, en la claridad del día. Salió una estrella, y durante el día podían ser guiados por la estrella. Y esa estrella se movió hasta que llegó donde había nacido y se detuvo. Entonces los reyes fueron dirigidos por esa estrella, esos magos fueron dirigidos por esa estrella hasta que llegaron donde estaba en la casa, no era el pesebre. Fíjese lo que dice la Biblia, al ver la estrella se regocijaron en gran manera, y al entrar en la casa, ¿verdad que no dice que era un pesebre? Era la casa. Vieron al niño con su madre María
y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche. No se esperó hasta de día. Él no se esperó él de noche tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho en el Señor. Dijo lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Ese fue el profeta Oseas. Cuando él profetizó eso. Entonces, versículo 16, dice, entonces, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Bueno, sabemos que son los demonios del diablo que lo hirió, Luis levantó su ira, se enojó mucho y mandó matar. ¿A cuántos? A todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido por los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces vemos que Herodes enojadísimo, cuando él indagó de los magos, se dio cuenta que el niño no era recién nacido, el niño ya tenía como 2 años. Y por eso mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, para que no escapara ni uno. Pero Dios, en su gran misericordia, mandó a su ángel y Jesús, el Hijo de Dios, fue liberado. Pero Cristo Jesús nació para morir en la cruz por nuestros pecados. Ahí donde estás tú. ¿No quieres tú venir a esa luz? Cristo Jesús es esa luz. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en la luz, tendrá la luz de la vida. No andará en oscuridad, no andará en tinieblas. Dios quiere que tú vengas a la luz. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Repite estas palabras con todo tu corazón. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él nació para morir por mis pecados. Él murió en la cruz del Calvario llevando todos mis pecados. Él fue sepultado. Al tercer día, los restos de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente, lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Amén. Amén. Te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora tú también eres luz a este mundo. Si no cambies, no te vayas a ningún lugar. Va a estar pasando Arturo Ruiz para darte una información muy, muy buena y una palabra que yo sé que te va a bendecir. Arturo. Wow, tremenda palabra, Pastor Ricardo. Yo siempre soy de bendición todo lo que el pastor dice, porque sé que viene directamente del Espíritu Santo. Bendecidos, amados hermanos, amigos y toda nuestra audiencia mundial. ¿Sabe que Dios tiene algo especial para usted? ¿Y sabe qué es lo especial de Dios? Es su palabra. Y hoy vamos a hacer una cosa un poquito diferente porque sabemos que Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Así que acuérdese que cuando Jesucristo había sido crucificado y resucitó, entonces había 2 discípulos en el camino a Emaú
y Jesucristo se le manifestó a esos 2 discípulos y él dijo algo muy interesante, o la palabra nos dice que algo sucedió ahí. En Lucas 24, 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras lo que de él decían. Y sabemos cómo Jesucristo es la razón de la celebración. Jesucristo mismo, como discípulos, Él nos abre las escrituras. Así que hoy voy a compartir un poquito de la razón de esta celebración y vamos a abrirle las escrituras a usted para que usted tenga una revelación que no es del regalo que está debajo del árbol, sino es la presencia de Dios siendo manifestada en cada hijo y hijo de Dios que confía en Él y han puesto toda su confianza y su amor en Él. Y vamos a empezar pues, así que alístese, que es un poquito larguito, pero usted va a gozarse porque este es nuestro Señor Jesucristo hablándonos de Él a través de las Escrituras. Y esto me lo mandó mi papá hace 2 semanas, así que he estado ahí aguantado hasta que he podido compartirlo con ustedes. Dice, ¿cómo se presenta Jesús en cada libro de la Biblia? En Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer que Dios profetizó que aplastará la cabeza del diablo. En Éxodos, el Cordero de la Pascua. En Levíticos, el sumo sacerdote. En Números, la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomio, profeta como Moisés. En Josué, el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es juez y dador de la ley. En Ruth, Él es nuestro pariente y redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta y confianza. En Reyes y Crónicas, nuestro rey triunfante. En Ezra, eres el que reconstruye los muros derribados de la vida humana. En Nehemías, Él es nuestro redentor. En Esther, el Señor Jesús es nuestro Mordequeo. En Job, Él es nuestro Señor primo redentor. En Salmo, Él es nuestro pastor. Proverbio y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantares, Él es nuestro novio amoroso. En Isaías, nuestro príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestra rama de sabiduría. En Lamentación, Él es nuestro profeta que calma. En Ezequiel, Él es el hombre maravilloso del cuarto rostro. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego de la vida. En Oseas, Él es nuestro fiel esposo, casado por siempre. En Joel, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Amos, Él es el prendedor del fuego. En Abdías, Él es nuestro poderoso para salvar. En Jonás, Él es nuestro gran misionero en el extranjero. Micaías, Él es nuestro mejor mensajero de pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Él es el evangelista que llora y revive las obras de Dios a través de los tiempos. En Sofonías, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. En Ageo, Él es el restaurador del patrimonio de los perdidos de Dios. En Zacarías, Él es la fuente abierta de la casa de David para el pecado y la suciedad. En Malaquías, Él es el sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. En el Nuevo Testamento, Jesús es Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre que siente lo que tú sientes. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Salvador del mundo. En Romanos, Él es justicia de Dios. En 1 Corintios, Él es la roca fundamento de Israel. En 2 Corintios, Él es el triunfador dando la victoria. En Gálatas, Él es tu libertad que te hizo libre. En Efesios, eres la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es tu alegría. En Colosenses, Él es tu plenitud. En 1 y 2 Tesalonicenses, el Señor Jesús es tu esperanza. En 1 Mateo, Él es tu fe.
En 2 de Mateo, Él es tu estabilidad. En Tito, Él es la verdad. En Filemón, Él es tu benefactor. En Hebreos, Él es el poder detrás de tu fe. En Santiago, Él es tu perfección. En 1 de Pedro, Él es tu ejemplo. En 2 de Pedro, Él es tu fuerza. En 1 de Juan, Él es tu vida. En 2 de Juan, Él es quien te exhorta. En 3 de Juan, Él es tu motivación. En Judas, Él es el fundamento de tu fe. Y Apocalipsis, Él es tu rey que viene. ¿Quién es Jesús para nosotros? Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. El encargado de la creación y el creador de todo. El arquitecto del mundo, el gerente de todos los tiempos. Él siempre fue, siempre es y siempre será. Inmovible, infalible. Él fue herido por nosotros y trajo sanidad. Su muerte trajo vida. Resucitó y trajo poder. Su misericordia trajo vida eterna. Él es vida, Él es amor. Él es Dios, santo, puro, justo, eterno. Él es Jesús, nuestro Señor y Salvador, la razón de nuestra celebración. Y en este día, nosotros en el día de que celebramos su cumpleaños, su nacimiento, nosotros vamos a meditar en quién Jesús es para nosotros a través de las Escrituras, que no es que solamente vino a un tiempo para cumplirlo, sino es que Él siempre estaba con nosotros, siempre planeando amar por nosotros, siempre planeando sanarnos, prosperarnos, siempre planeó salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados. Él es Jesús, la razón de nuestra celebración. Así que si no los veo en Navidad, feliz Navidad. Y si no estoy con ustedes en Año Nuevo, feliz Año Nuevo. Y queremos nosotros decirles que estamos nosotros orando por ustedes. Gálatas 3:29 nos dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra nos has enseñado, Señor, que tú, Jesús, has siempre estado con nosotros, que tú has sido el príncipe de paz, que tú nos has amado desde el principio y que tú has cumplido todas tus promesas para nosotros. Padre, yo te pido que tú extienda tu mano de poder sobre cada persona que nos ve para hacer sanidades, milagros, prodigios y maravillas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bendícelos con tu amor, paz, gozo y prosperidad en este año nuevo y para siempre. Gracias, Padre. Tenemos varias formas de dar. Una de ellas es a través de nuestra página web www.palabra.org/donar. O si usted quiere, usted puede donar a través de Zelle. Si nos llama al teléfono 310-632-7337, nosotros le podemos dar instrucciones para hacerlo. O si nos quiere escribir una carta, nosotros estamos localizados en Centro Palabra de Fe, en el 107 West Artesia Boulevard, en Compton, California, 90220. Gracias por sintonizarnos este domingo. Esperamos que ha sido de gran bendición para usted. Y que nos sintonice el próximo domingo a la 1:30 de la tarde. Acuérdese, el Pastor Ricardo está en TVN Enlace todos los viernes a las 10 de la mañana en el canal digital 40.4 TVN Enlace. Y vamos a hacer pues nuestra declaración. Soy feliz. Soy feliz por el Padre, soy feliz por el Hijo. Disculpen, estoy yo pensando en la canción del Pastor Ricardo, pero soy bendecido. Ahora sí, gracias por todos ustedes que todavía me aman, que no importa pero sí estoy feliz porque soy bendecido. Ok, ahora sí, vamos a arrancar con soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido con el compañerismo de mis hermanos,
soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia. El diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro. Vaya y sea de bendición a otro.